Tips de writing, consejos. Tips de writing, oración. En inglés, siempre que escribimos habrá una idea principal. Si no hay la idea, no tiene sentido escribir. También existen oraciones de introducción a la idea que debemos escribir. Esto es cuando empezamos a escribir párrafos. También podemos empezar con una frase, pero obligatoriamente debe ir la oración. Si empezamos con la oración, no necesitamos nada más. Podemos escribir las frases después. Caso contrario, lo que agreguemos es un complemento a la idea. Bien. Por ejemplo, si nosotros empezamos con una frase, nos damos cuenta aquí que tenemos una oración. In Guayaquil, I met a friend. Tip adicional. Es una excelente idea usar adverbios al escribir. Como hemos visto, las frases son uno de ellos. La presencia de una frase adverbial o adverbio me indica que está cerca a una oración, puesto que la oración usa a un verbo que es lo que modifica el adverbio. Esto es muy importante para el lector. Bien, ahora bien, vamos a ver alterando la oración. Si ya tenemos claro la idea de la oración, podemos complicarla un poco más. Por ejemplo, podemos agregar un adjetivo compuesto al objeto de verbo. Esto es en el caso de que haya algún objeto en la oración. O también podemos agregarle una frase en participio pasivo. Podemos agregar una cláusula relativa al objeto si es que lo hay. Podemos agregar una frase adicional como adverbio para dar más información. Podemos usar and o conjunciones adverbiales de enlace para agregar otras ideas a la oración principal. En fin, podemos agregar una serie de elementos a la oración principal. Bien, vamos a ver cómo alteramos esta oración. Adjetivos compuestos. Agregando un adjetivo compuesto al objeto. In Guayaquil, I met an English speaking friend. Observe que hemos agregado un adjetivo compuesto al objeto friend, an English speaking friend. Una cláusula relativa. In Guayaquil, I met an English speaking friend who was visiting the city. Hemos agregado la cláusula relativa who was visiting the city. Frase infinitiva. In Guayaquil, I met an English speaking friend who was visiting the city to study its history. Observe cómo hemos agregado to study its history como una frase infinitiva. Conjunción and. In Guayaquil, I met an English-speaking friend who was visiting the city and taking photos to study its history. Vemos cómo hemos agregado and después de city, pero hemos unido al verbo en el modo gerundio. O en este caso participo presente después del verbo to be. Note que hay una idea central que es la que vemos como en color amarillo y lo que hemos hecho es alterar esta oración y hemos agregado otros elementos gramaticales. A la oración principal la podemos enlazar. Podemos usar pronombres para referirnos a lo último que hablamos. Esto es recomendable ya que las ideas deben continuar su flujo. Podemos usar conjunciones adverbiales para dar contrastes, condiciones, razones, propósito, causas y efectos y comparaciones. Es decir, cuando empezamos de una oración a otra oración. Podemos usar adverbios conjuntivos e inversiones. En resumen, todo lo que hemos visto a lo largo de este curso. Pues bien, continuemos con los ejemplos. Usando pronombres, veamos este ejemplo. In Guayaquil, I met an English-speaking friend who was visiting the city and taking photos to study its history. Ahora aquí tenemos el uso del pronombre. He asked me to go with him. Observe, he es el pronombre que hemos estado utilizando para referirnos a la persona. Tip adicional, note los tiempos verbales. En este caso, note met y note asked. Si hablamos en el pasado, seguimos hablando en el pasado. Es decir, que empezamos una oración en el pasado, debemos continuar hablando en el pasado. No podemos confundir los tiempos. Note que hemos usado el pronombre para seguir la idea y no volver a referirnos a quien ya describimos. Usando conjunciones. He asked me to go with him because he didn't know the city. Observe que hemos utilizado la conjunción because para dar razón. Tip adicional, en este caso ya hablamos de los tiempos. Observe que hemos utilizado didn't con el mismo tiempo de ask en pasado. Usando inversión, ahora agregamos una oración invertida. He asked me to go with him because he didn't know the city. No sooner did he say that, I accepted. Observe no sooner. Recuerde que hemos estado utilizando los mismos tiempos verbales y hemos utilizado no sooner y hemos invertido. En este caso, did he say that. Usando adverbios conjuntivos y comparativos. Vemos aquí que dice no sooner did he say that, I accepted. However, my English wasn't so good as his. Observe however, que indica contraste, es decir, decimos una cosa y luego la contrastamos con otra idea. Usando adverbios condicionales y gerundios y verbo frasal.
Podemos ver en esta oración el uso de todos esos elementos. Por ejemplo, no sooner he said that, I accepted. However, my English wasn't so good as his. Next day, we went along the city and while walking, I thought to myself, if I'd had the opportunity to practice more English before, I would have been the best between my friends talking English. Observe que went along es un verbo frasal, talking English es una frase en gerundio para agregar complemento a la idea. Y también tenemos el condicional I find hard. Nota, cuando se une una conjunción de coordinación con una conjunción adverbial debe existir cláusula dependiente e independiente después de ella. En este caso, and while. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, esta combinación como and while u otras combinaciones, puede ser that's when o algo así, siempre van a haber dos oraciones, la dependiente y la independiente. En este caso, el and while walking, I thought to myself. En este caso, walking es una forma corta de expresar una idea. I thought to myself es la segunda idea. Usando frases participios pasivas. If I had the opportunity to practice more English before, I would have been the best between my friends talking English. When I arrived home, I found my grammar books covered with dust. Si se inicia con una conjunción adverbial, se pone la coma en la siguiente oración independiente. Tenga en cuenta eso a la hora de escribir la puntuación. Note que hemos usado una frase participio pasivo, covered with dust, para indicar cuáles libros o modificar a books. Recuerde que una oración siempre tiene un sujeto y predicado. Se puede armar una oración compleja, pero estas deben tener estas dos partes. Ejemplo, Mark with his brother who came yesterday to the city. Bueno, si no decimos nada más, el lector o quien nos escucha está esperando que se cierre la idea. No podemos perder la estructura de la idea, falta mencionar el verbo. En este caso, ¿qué fue lo que hizo? They did what es lo que nos podría decir el lector o la persona que nos escucha. Párrafo final. Este es el párrafo final. In Guayaquil, I met an English-speaking friend who was visiting the city and taking photos to study its history. He asked me to go with him. No sooner did he say that, I accepted. However, my English wasn't so good as his. Next day, we went along the city, and while walking, I thought to myself, if I had the opportunity to practice more English before, I would have been the best between my friends talking English. When I arrived home, I found my grammar books covered with dust. Este es el párrafo completo. Usted puede poner pausa para ver la traducción. Recomendaciones finales. Cuando se escribe, siempre habrá una idea principal. Otras oraciones de soporte a la idea principal, siempre debe haber enlace entre ellas. Si usa conjunciones adverbiales al inicio de oraciones, siempre debe haber la independiente y la dependiente unida con comas. No use conjunciones o adverbios conjuntivos de forma incorrecta o cuando no aplican, como por ejemplo, alguien podría decir I studied a lot, but I did it well. Esto es incorrecto puesto que but hace un contraste de idea. No podemos decir dos ideas positivas y unirlas con but. No tiene que saber miles de palabras para escribir, pero tampoco debe repetir las mismas palabras. Aprenda sinónimos de cada palabra y úselos. En una oración o en una escritura no debe haber tantas repeticiones. Aprenda los verbos más importantes, causales, reflexivos, de enlace y cómo usarlos. Saber usar los pocos verbos es mucho más importante que saber miles de verbos. El error que cometemos es a veces traducir de español a inglés y no utilizar la gramática correctamente de los verbos. Por ejemplo, en inglés existen los verbos causales, de enlace, reflexivos, imperativos, etc. Una mejor forma de mejorar nuestro writing es la lectura de fuentes educativas. Observar cómo escriben y adoptar esas formas es recomendable. Evite utilizar that muchas veces, que en español, ya que en español utilizamos mucho que. Y finalmente, en este ejemplo no hemos cubierto todas las formas que pueden aparecer en una conversación. Sin embargo, sé que en algún momento las usaremos y nos acordaremos de la gramática que hemos aprendido.